Técnica y práctica del psicoanálisis. Ralph Grinson. Capítulo 3.94. Pasos técnicos para el análisis de la transferencia. Hasta aquí hemos visto dos cuestiones importantes relativas en el manejo de los fenómenos de transferencia. ¿Por qué y cuándo analizamos la transferencia? Ahora llegamos al corazón del problema técnico. ¿Cómo analizamos la transferencia? Esta sección se dedicará a las diversas medidas técnicas y la orden de los procedimientos necesarios para analizar las reacciones de transferencia del paciente. Todos los pasos que voy a describir son necesarios, pero algunos los dará espontáneamente el paciente y por ello es innecesario que los repita el analista. Esbozaré de un modo bastante esquemático lo que considero orden de procedimiento ideal y simplificado, mas cada uno de los pasos provocará tal vez nuevas resistencias que requerirán tratamiento e interrumpirán la sección ideal de los acontecimientos. ¿O acaso las exploraciones determinadas por cada nueva medida técnica habrán tantas regiones nuevas y ocupan tantas sesiones que el factor de la transferencia no sea ya el elemento principal a averiguar? No obstante, este esquema de pasos técnicos podrá servir de modelo y guía, aun cuando los sucesos de la práctica clínica nunca den tan limpiamente ordenados y organizados. Para analizar los fenómenos de la transferencia, tenemos que ejecutar las mismas medidas técnicas, base esenciales para el análisis de cualquier fenómeno psíquico. Hay que hacer ver el material, aclararlo, interpretarlo y traslaborarlo. Además de estos procedimientos básicos, son necesarios ciertos pasos técnicos adicionales debido a peculiaridades específicas de los fenómenos de transferencia. A continuación, un bosquejo general del procedimiento para el análisis de la transferencia. Capítulo 3.941. Presentación de la transferencia. Antes de pasar a la exploración de los sentimientos de transferencia, es necesario que el paciente se dé cuenta de que es precisamente su reacción al analista la cuestión objeto del debate. Es posible que esto lo vea bien claro el paciente y tal vez lo reconozca sin ninguna ayuda del analista. Por otra parte, se presentan situaciones en que el paciente le resulta muy difícil descubrir sus sentimientos de transferencia. Es imperativo, como primer paso en el análisis de la transferencia, que el paciente se vea frente a sus reacciones de transferencia y tenga conciencia de ellas. Si de alguna manera el paciente ignora las reacciones de transferencia que deseamos investigar, hay que señalárselas. Varias medidas técnicas pueden servir de ayuda para ello. 3.9411. Silencio y paciencia. Con mucha frecuencia, el paciente reconocerá espontáneamente una reacción de transferencia si uno espera que aumente la intensidad de los sentimientos de transferencia. Este aumento muchas veces se obtendrá sencillamente dejando al paciente proseguir con sus producciones sin intervención por parte del analista. Hay en todo análisis ocasiones en que es necesario que el mismo paciente se dé cuenta de sus reacciones de transferencia y donde sería impropio que el analista se las señalara. Esto es así sobre todo cuando la intensidad de los sentimientos es bastante fuerte, cuando el paciente hace tiempo que dejó de ser un principiante y cuando existe el peligro de que tenga alguna satisfacción pasiva en abstenerse de participar activamente en nada de la labor analítica. Además, el silencio y la paciencia del analista también iluminarán cualquier resistencia importante que podrán oscurecer las intervenciones demasiado enérgicas por parte del analista. Los analistas difieren mucho en su modo de llevar a cabo el análisis y sobre todo en su modo de aplicar el silencio y otras medidas más activas. Hay cabida para mucha variedad dentro del marco del psicoanálisis clásico, pero todo analista debe saber emplear el silencio y también la intervención activa. Hay ocasiones en que solo es apropiado uno de estos dos procedimientos.
Es necesario saber cuándo es lícita cada una de estas medidas y cuándo es obligada. Los analistas que exageran el silencio o que solo son capaces de medidas activas no pueden realizar el psicoanálisis eficazmente. El psicoanálisis clásico exige destreza con el silencio y con las palabras, la cuestión de la dosificación, del momento oportuno y del tacto en la interpretación que se examinarán en el tomo 2. 3.94.12. La confrontación. Si hemos esperado suficientemente y la reacción de transferencia se hace accesible al paciente, o sea, si es lo bastante vivida para él y no parece provocarle resistencias apreciables alguna, el analista tratará de enfrentarlo a dicha reacción de transferencia. Dirá algo así: ¿parece usted enojado o resentido conmigo? ¿Parece que siente afecto o cariño por mí? ¿Parece sentir un deseo sexual por mí? Etcétera. El lenguaje será sencillo, claro y franco. Ya he insistido varias veces en esto. Yo prefiero emplear la palabra corriente más expresiva y evito las evasivas o vaguedades. Digo enojo u odio, afecto, amor o sexo. Trato de ser preciso sin limitación. Se trata solo de una confrontación. Soy directo, pero evito la crudeza o la brusquedad. Empiezo la confrontación con «parece usted», porque no siempre estoy seguro y deseo que el paciente pueda contradecirme o debatirse todavía. No quiero intimidarlo ni ser dogmático. Después podré decir: estoy seguro de que usted siente, pero solo si estoy verdaderamente seguro y si el paciente debe recibir ya mi opinión precisa. A veces la mera confrontación del paciente con su lucha por expresar sus sentimientos de transferencia puede servir para sobreponerse temporalmente a la resistencia. Nuestra actitud tolerante y la verbalización ayudan al paciente a sentir que su lucha es impropia e innecesaria. Otras veces, la confrontación solo es el primer paso en el análisis de la resistencia. Entonces tendríamos que pasar por las fases de aclaración e interpretación discretas en la sección 2.6, a propósito de la técnica en el análisis de la resistencia. La cuestión decisiva es la de si en un momento dado, en la sucesión de los acontecimientos, el procedimiento indicado es vencer o analizar una resistencia. Si la reacción de transferencia que deseo hacer ver al paciente es una resistencia de transferencia, le muestro este hecho. Le señalo que parecía estar evitando alguna actitud o algún sentimiento relacionado conmigo. O si sé más concretamente cuáles son los sentimientos que trata de evitar, se lo digo. Es decir, hago ver al paciente la resistencia o los sentimientos que le causan, empezando siempre por el aspecto resistencia. Digo, por ejemplo, al paciente: parece usted luchar contra sentimientos de amor, de odio o sexuales relacionados conmigo, o parece que tiene usted dificultad en expresar su amor, odio, deseo sexual por mí, etc. Obsérvese nuevamente aquí el lenguaje y el tono. Además, siempre digo por mí, para conmigo, relacionado conmigo, etc. Porque no quiero que el paciente soslaye el hecho de que esos sentimientos tienen que ver conmigo, con la persona, no con el análisis o en algún otro concepto más impersonal. Si no estoy seguro de la índole de los sentimientos de transferencia, pero tengo la impresión de que el tema de la sesión es la transferencia y no hay indicios de que deba callar, puedo hacer la confrontación sencillamente diciendo al paciente: me pregunto si no tendrá usted algún sentimiento o reacción para conmigo que no se revele, o tengo la impresión de estar envuelto en sus pensamientos y sentimientos, o simplemente, ¿qué siente usted acerca de mí o qué sucede en este momento en relación conmigo? 3.94.13. La aplicación de la evidencia. Solo muestro al paciente la fuente de mi hipótesis cuando me parece deseable, la intervención de su intelecto para persuadirlo de que se está resistiendo. Entonces tengo que proceder al análisis de esa resistencia.
Solo se recurre a las pruebas para convencer a un paciente de que tiene una reacción de transferencia, cuando de otro modo el paciente podría sentir como que el analista tiene facultades misteriosas. Observo que suelo emplear este método al principio de un análisis, como un medio de indicar al paciente cómo trabaja un analista, para que supere sus ideas acerca de la magia del analista y para ayudarle a la formación de una alianza de trabajo. Así, digo por ejemplo a una paciente: su falta de sentimientos sexuales para con su marido y sus sueños y fantaseos de amor conmigo demuestran que está usted interesada sexual y amorosamente en mí. El recurrir a las pruebas es un llamado a la inteligencia del paciente. Puede ser una ayuda valiosa como paso para cultivar en él una alianza de trabajo. Pero hay el peligro de que lleve al paciente a sobreestimar lo intelectual y a evitar el conocimiento emocional de los fenómenos de transferencia. Hay que estar atento para reconocer cómo reacciona a esta forma de confrontación. En cualquier fase del intento de hacer ver al paciente que está implicado en una reacción de transferencia, el paciente podría tener una resistencia, o bien podría hacerse visible una, hasta entonces invisible. Si esto ocurriere, el análisis de la resistencia debe proceder a todo lo demás. Esto es probable que ocurra sobre todo cuando el analista señala el odio o la cólera del paciente para consigo mismo en las primeras fases del análisis. El paciente puede volverse resistente y negarse a reconocer esta reacción de transferencia, y en lugar de ello se sentirá criticado. Entonces hay que seguir la pista de este sentimiento de transferencia, de ser criticado antes de poder volver al señalamiento de la transferencia negativa. Veamos un ejemplo. Un joven, en su primer año de análisis, empieza la sesión hablando con mucho enojo de un profesor en una de sus clases de posgrado. Su producción es por este estilo. Habla sin pensar si los estudiantes pueden seguirlo o no. Suelta las cosas al aire, no para nosotros. Qué mal maestro. No me gustaría tenerlo en el próximo semestre. Tendría que obligarlo a tratarme, digo enseñarme. Pausa. Supongo que usted sacará algo de esto. El paciente prosigue, pero lo hago volver al lapsus y le pregunto: ¿no está usted queriendo rehuir su enojo conmigo? Su lapsus muestra su enojo y después trata usted de huir de ello. El paciente recapacita un momento y replica: creo que tiene usted razón, creo que tiene razón. Yo sé que usted hace cuanto puede, pero ese profesor es el más estúpido hijo de perro. No deberían dejarle enseñar. Me dieron ganas de salir en plena clase, pero le tuve lástima. He sabido que su esposa se suicidó. Probablemente no le queda más que la enseñanza. Mas, ¿por qué habría yo de preocuparme por él? Él es un personaje, todo un profesor, y ni yo ni ninguno de mis compañeros le importamos nada, y así sigue por ese tenor. Intervengo nuevamente y digo esto: ¿no está usted enojado conmigo porque salgo de vacaciones la próxima semana? El paciente replica colérico: no, no estoy enojado. Siempre me está usted acusando de estar enojado. Tiene usted derecho a unas vacaciones. Trabaja usted mucho. Y así que, ¿por qué no había de irse? ¿Por qué había de enojarme yo? Parece como si viera usted eso en un libro. Siempre que un analista va de vacaciones, comunica a su paciente que está enojado. Esto lo dice con sarcasmo. Eso me pone furioso. Pausa, silencio, replico. Se enoja usted incluso cuando le señalo que se enoja, pero su verdadero enojo es porque lo dejo. El paciente replica: tal vez. Sé que no dejo de pensar que cuando usted se vaya iré a un restaurante de moda y me buscaré una muchacha. Al diablo con todos ustedes, replico. Sí, al diablo con todos quienes lo abandonamos. Usted no nos necesita. Usted se buscará a alguien de quien estar cerca. El paciente calla un momento y luego dice: en efecto.
Yo no lo necesito. Váyase a sus malditas vacaciones. Yo me la arreglaré. Este es un ejemplo relativamente simple de cómo uno trata de buscar la demostración y aclaración de una reacción de transferencia, pero tiene que interrumpir la sucesión y dedicarse a la resistencia que asoma. El lapsus del paciente era un claro indicio de su enojo, pero se niega a aceptarlo conscientemente. Entonces, se pone a sentir lástima por el profesor y vuelta a su enojo por ser rechazado. Trato de ligar esto con mis vacaciones, pero se niega colérico. Señalo esta forma de resistencia y confirmación y finalmente reconoce que fantasea en torno a mis vacaciones y su enojo de verse abandonado. Creo que es necesario seguir tras las resistencias hasta que uno moviliza un yo razonable en el paciente. También es importante dar tiempo al paciente de reaccionar a la intervención. Siempre que es posible, me aseguro de que quede tiempo suficiente en la sesión para que el paciente reaccione ante mi intervención a la transferencia. Esto es válido con intervenciones de cualquier tipo, pero sobre todo con las interpretaciones o intervenciones relativas a la transferencia. Yo no reacciono inmediatamente a su primera respuesta, ya que muchas veces los pacientes responden rápidamente con un sí o con un no impulsivo y después poco a poco, mientras uno lo escucha, va comprendiendo que su primera respuesta no era pensada ni exacta. Por lo general, refleja sometimiento o desafío. Muchas veces los pacientes se contradicen en su respuesta a la confrontación de la transferencia. Todas estas reacciones tienen que ser también objeto de análisis, pero es importante dar tiempo al paciente para reflexionar sobre lo que uno ha dicho y reaccionar a ello. Quiero subrayar aquí que el paciente debe tener tiempo hasta de estar callado en respuesta a la confrontación que hacemos. Hay que poner cuidado no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice. Si mi interpretación es acertada, estará de acuerdo conmigo y la aceptará no solo verbal, también emocionalmente, y añadirá ciertos detalles, recuerdos u otros perfeccionamientos a mis confrontaciones. Si mi confrontación es justa y accesible al paciente, puedo pasar al siguiente procedimiento técnico en el análisis de la transferencia. Pero muchas veces el paciente necesita tiempo para meditar, para estudiar lo acertado de mi confrontación, así como para establecer asociaciones con ella. Si mi intervención es desacertada, el paciente revelará el desacierto no tan solo verbalmente, negándolo, sino además con alguna suerte de resistencia y comportamiento de evitación. Sin embargo, es posible que la confrontación sea atinada en el contenido, pero errada en la elección del momento. Entonces, hay que rastrear la resistencia. Además, es también necesario que el analista tenga tiempo de evaluar debidamente la respuesta del paciente. No siempre es fácil determinar si la respuesta del paciente indica aceptación o rechazo, reflexión o escapismo, o bien una combinación de todos estos elementos. 3.942. Esclarecimiento de la transferencia. Una vez ha reconocido el paciente su implicación en una reacción de transferencia, estamos listos para el siguiente procedimiento técnico, la clarificación de la transferencia. Ahora deseamos que el paciente afine, ilumine, profundice y llene el cuadro de la transferencia. Hay dos modos principales de enfoque. 3.9421. Búsqueda de los detalles íntimos. Nuestro objetivo último al analizar la reacción de transferencia del paciente es poder interpretar los orígenes históricos de este fenómeno. Una de las zonas más fructíferas para recoger indicios que nos lleven hasta la fuente inconsciente es la que constituye los detalles íntimos de la reacción de transferencia. Los detalles conducen a afectos, impulsos y fantaseos en el paciente. Pedimos a este que refine, retoque y estudie lo mejor que puede los sentimientos que tiene para nosotros.
Le pedimos también que incluya las asociaciones que pueden presentársele mientras trata de hacerlo. Veamos un ejemplo. Mi paciente, la señora K, en el tercer mes de su análisis me dice tras mucho vacilar que está teniendo pensamientos sexuales relacionados conmigo. Esto la turba, porque no deja de ser una señora casada. Sabe que yo también estoy casado y además yo no la querría, después de todo cuanto sé de ella. Silencio. Le parece que todo es una racionalización. Es que la turba mucho hablar de sus sentimientos sexuales. Es humillante y degradante. Pausa. Silencio, suspiro. Mientras va manejando su carro, de repente, con un fogonazo, se le aparece un cuadro en que yo la tengo en los brazos. Cuando está leyendo un libro o viendo una película, me ve en el papel de protagonista y amante, y ella se siente y se ve en el de amada mía. De noche en la cama piensa en mí y le dan ganas de telefonearme. La paciente sigue hablando de este modo, describiendo los diferentes lugares y ocasiones en que me desea sexualmente. Pero noto que si bien el cuadro se agranda, no adquiere mayor profundidad ni relieve. También me parece que tenemos ahí una buena alianza de trabajo a pesar de su turbación y resistencia. Por eso le digo en este punto, la veo llena de deseo sexual de mí, un deseo que crece y crece, pero parece costarle mucho describir con precisión lo que querría hacer sexualmente conmigo. Intente expresarlo, por favor. La paciente responde, querría apretarme contra sus brazos, que me estrechara usted fuertemente, tanto que apenas pudiera respirar, que me alzara en sus brazos y me llevara a la cama. Allí haríamos el amor. Pausa larga, pregunto. ¿Qué entiende por hacer el amor? Entiendo, dice la paciente, quitarme violentamente el camisón, besarme fuerte en la boca, tan fuerte que me haga daño y que apenas pueda respirar, separarme las piernas a la fuerza y meterme rudamente el pene, que sería enorme y me dolería y me gustaría. Pausa. Un detalle divertido se me ocurrió cuando estaba describiendo todo esto. Estaba usted sin rasurar y su barba me arañaba la cara. Es extraño, pero usted siempre está bien rasurado. Reflexionando en el fantaseo sexual descrito por la paciente, observo. 2 veces dice respirar apenas. Después los deseos masoquistas, el alzarla en los brazos y el ser yo enorme. Recuerdo que ella había tenido varios episodios de asma a los 6 años más o menos, en una época en que su madre estaba casada con su padrastro sádico. La interpretación de las fantasías de transferencia parece clara. Yo soy el padrastro sádico que satisface sus deseos masoquistas, llenos de culpa y edípicos. Podría hacer la interpretación yo, pero quiero que haga ella el descubrimiento y le pregunto. ¿Quién la arañaba con su barba cuando era usted niña? La paciente casi grita. Mi padrastro, mi padrastro. Él me atormentaba frotando su cara contra la mía. Y él me levantaba y apretaba y me lanzaba al aire. Yo casi no podía ni respirar. Pero creí que no me gustaba eso. Volvamos a la técnica de la aclaración. Noto que la paciente no añade nada al cuadro de la transferencia, pero siento que podría hacerlo. Por eso la confronto con ello. Le digo que sé cuán duro es para ella, pero que por favor me diga con más precisión cuál es su fantaseo sexual. Soy claro, franco, no exigente, pero firme. Cuando ella dice y hacíamos el amor, yo empleo sus mismas palabras para decirle que me explique por favor qué entiende por hacer el amor. Mis palabras y mi tono de voz no son crudos ni tímidos. Una paciente me dice que pensó besar mi órgano genital. En el momento apropiado le pido por favor me aclare lo que entiende por besarme el pene, porque su explicación me parece vaga y algo evasiva. Con mi pregunta le señalo que quiero conocer los detalles exactos y que es lícito hablar con realismo. Se lo demuestro por mi modo de hablar. No soy vulgar ni ambiguo. Le ayudo a traducir diciendo pene por órgano genital.
El besar lo tendrá que traducir ella sola. Una paciente me dice que fantaseó una felación conmigo. Cuando me parece indicado, le digo que no entiendo lo que quiere decir por felación, que por favor me lo explique. Con roncea le digo que parece tener dificultad en hablar de hacer algo sexual con su boca en mi pene. Al obrar así, no solo le señalo su resistencia de transferencia, sino que le indico además que querría oírle hablar de esas cosas con un lenguaje concreto, vivo y cotidiano. El mismo modo de proceder es válido también al tratar compulsiones y sentimientos agresivos. Un paciente me dice que siente hostilidad hacia mí. Mi respuesta es que no entiendo la palabra hostilidad porque es estéril, ambigua, poco clara. ¿Qué quiere decir en realidad? Si yo siento el impulso o afecto, empleo la palabra más exacta que haya para designarlo. Digo a mis pacientes que hoy parecen odiarme o aborrecerme y que por favor me hablen de ello y que manifiesten sus sentimientos en la descripción. Los ayudo a distinguir entre cólera, rabia, odio, resentimiento y disgusto, porque cada uno de esos sentimientos tiene una historia diferente y procede de partes diferentes del pasado del paciente. Animo a mis pacientes a describir sus fantaseos agresivos, los objetivos de sus impulsos hostiles y destructivos, porque también son hilos que llevan al ovillo de los diferentes periodos históricos de su vida. Ejemplo, un joven, el señor Z, se declara enojado conmigo por cobrarle una sesión a la que no acudió. Investigando su enojo, le pregunto lo que entiende en verdad por enojarse. Le parece que estaba más que enojado. Mi silencio lo incita a expresar con bastante calor cómo se consideró hipócrita, que me hacía pasar por científico, y soy tan comerciante como el miserable tacaño de su padre. Algún día espera tener el valor de frotarme la nariz con toda esa porquería psicoanalítica. Sería un buen desquite hacerme lo que yo le hago. A mi pregunta, ¿y qué es lo que yo le hago?, responde, me hace arrastrarme por toda esa mierda. Nunca cede usted, siempre más y más, nunca está satisfecho, produce o vete, parece decir, y nunca es bastante. Puede verse como detrás del inocente enojo que le parece estaban la furia anal sádica y la humillación infantiles. Este mismo paciente, posteriormente en su análisis, empieza la sesión diciendo que no le gusta venir, que detesta el psicoanálisis y a mí con él. Cuando le pregunto, ¿y cómo me odia usted hoy?, responde que hoy me odia con apasionamiento, con vehemencia rabiosa y apenas controlable. No querría matarme, no, eso sería demasiado civilizado. Querría hacerle pulpa, molerle literalmente, destrozarme hasta hacerme como una jalea, una pasta sangrienta y viscosa. Entonces me tragaría de un enorme sorbetón, como la maldita avena que le hacía comer su madre cuando era niño. Después me cagaría. Sería una mierda venenosa de olor a podrido, y cuando le pregunté qué haría con aquella mierda venenosa de olor a podrido, replicó, la patearía en la tierra para que pudiera ir usted con mi querida y difunta madre. Creo que está ya claro cómo el rastreo de los detalles íntimos de los impulsos destructivos y agresivos conduce a los indicios que hacen posible una interpretación. Siempre que los impulsos de transferencia surgen en el análisis, nuestra tarea consiste en ayudar al paciente a esclarecerlos en lo relativo a la naturaleza exacta del impulso instintual, su objetivo, zona y objeto. Laboramos de modo semejante con otros afectos como la angustia, la depresión, el disgusto, la envidia. Indagamos la naturaleza exacta de los sentimientos. Tratamos de precisar, ahondar e iluminar qué clase y qué cantidad de emoción entran en ellos. Siempre hay la misma incansable búsqueda de claridad para saber qué es exactamente lo que siente el paciente y qué es lo que fantasea. Es una actitud abierta, clara, franca, sin temor ni encogimiento.
sin crudeza ni timidez. Somos exploradores, pero debemos preservar y no destruir lo que estamos explorando. Debemos servir de modelo al paciente para que algún día sea capaz de plantearse cuestiones del mismo género. Es necesario repetir que las resistencias pueden aparecer en todas y cada una de las fases en nuestro intento de lograr esclarecimiento. Si la resistencia es significante y resulta un atolladero, la labor de esclarecimiento debe cesar para proceder al análisis de la resistencia. Por tentador que sea el contenido del material, hay que analizar primero las resistencias importantes. De otro modo, los insights no tendrán sentido para el paciente, y esta es nuestra principal preocupación. Nuestra tarea más importante es realizar una terapia eficaz, no recoger datos interesantes. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.9422, en busca de lo que pone en marcha la transferencia.